Antes de comenzar la charla, yo quería agradecer públicamente a Isidro Hernández, comisario conservador de TEA Tenerife Espacio de las Artes, por cederme imágenes e información y la confianza sin pretensiones, hablar aquí de Óscar Domínguez. Mi intención no es otra que poner en relevancia la relación de Tacoronte con Óscar Domínguez y cómo Tacoronte está presente a lo largo de toda su obra y realmente nunca olvidó su origen o su infancia, la infancia que vivió en la zona de Guayonje, donde su padre construyó el conocido como Castillo de Guayonje. Óscar Domínguez nace en 1906 en La Laguna, pero pasa su infancia en la zona de Guayonje, entre barrancos y cuevas naturales, con toda esa vegetación, el Barranco de la Arena, la Playa de la Arena y toda la costa de esos acantilados de arena negra y rocosos. Esto, como he dicho antes, marcaron profundamente toda su obra, y también es verdad que Óscar Domínguez no solo tiene relación con esta zona de Guayonje, sino que, según algunos expertos y que comentan tanto el profesor Fernando Castro como José Carlos Guerra, Domínguez llega a diseñar alfombras para Santa Catalina y algunos arreglos florales para el Cristo de Tacoronte. Voy a intentar, aligerar. Domínguez se traslada a París muy joven y después regresa a Canarias. De esa primera etapa no quedan apenas obras y su segundo viaje a París es en 1929. Este autorretrato de 1928 vemos cómo Domínguez se representa dentro de su atelier y dentro de su taller, y vemos una ventana al fondo en la que ya se ven el cielo de París, la Torre Eiffel al fondo y todo lleno de tejados. Esta obra del 28 prefigura lo que vamos a encontrar hacia la obra de final de su vida, en la que retoma todos los tejados, los motivos aéreos y también los motivos del atelier. Domínguez es un pintor que se encuadra dentro de la segunda fase del surrealismo, ya que en el 29 se publica el segundo manifiesto surrealista, en el que la iniciativa surrealista ya tiene un acercamiento a posiciones ideológicas más revolucionarias y con un trasfondo ya no solamente de transformar el arte, sino también la sociedad y la moral. Dentro de esta segunda fase encontramos dos artistas clave, digamos, para el arte español, que serían Dalí y Domínguez. En palabras de André Breton, Domínguez sería el continuador de una tradición de artistas españoles de vanguardia, como lo fueron Picasso, Miró o Dalí. En 1900, Domínguez comienza en su etapa surrealista y en 1936 aporta a este movimiento una nueva técnica, que es la de calcomanía. La de calcomanía consiste sobre un soporte, el gouache negro más o menos licuado, que se tapa a su vez con otra lámina y se ejerce presión, después se levanta la lámina y lo que queda, digamos, es una obra hecha por azar. Lo único que se puede controlar es la presión con la que se ejerce sobre el soporte de encima, y ya una vez... Voy muy rápido, ¿verdad? Ay, perdón. Disculpen los nervios de la medio novatadilla mía. Entonces, lo único que se puede controlar es eso, la presión que se ejerce sobre el gouache mientras se realiza, y una vez realizado se puede modificar, como es el caso de esta de calcomanía, en la que Domínguez, una vez es creada esta obra por azar, dibuja sobre ella una serie de motivos naturales. Como vemos en esta de calcomanía, casi eso, de una manera azarosa y automática, Domínguez regresa a esas cuevas, a esos barrancos, a esa orografía del terreno que encontraba en Guayonje, y casi de una manera subconsciente toda esta naturaleza está presente en su obra. Entonces vemos que efectivamente la obra de Domínguez está completamente ligada a esa infancia vivida en Guayonje. Ya hacia 1939, Domínguez realiza una serie de obras en las que predomina un trazo automático que deja de lado la figuración, y ya crea este tipo de paisajes que es conocido como la etapa cósmica y los paisajes cósmicos. Son una serie de pinturas en las que los trazos son casi automáticos, completamente fluidos, en los que prácticamente no hay existencia de figuración.
a pesar de que esta obra se llama Los platillos volantes, desde mi humilde punto de vista, podríamos hacer una cierta comparación con las cortadas de los acantilados que tenemos en esta zona, y esa marecía que al romper el mar contra las rocas genera esas nubes y esa belleza sublime, misteriosa y peligrosa que genera en nosotros un cierto miedo a la fuerza que tiene la naturaleza. Ya después de la guerra, Domínguez tiene un cambio en cuanto a la forma a su pintura, y evoluciona hacia una esquematización y una deformación completa de la figura humana y de los objetos. Esto deriva directamente de la influencia de Picasso, aunque esto lo apunta el profesor Fernando Castro Borrego. Sin embargo, José Carlos Guerra también apunta que la influencia en esta obra es principalmente también de Giorgio de Chirico y de los pastiches que hace Domínguez, que no son copias directas de su obra, sino son obras que realiza a partir de la influencia de Chirico. Y eso estaría presente en esta obra, en tanto vemos líneas oblicuas y estancias cerradas, angustiosas, carentes de toda figura humana, y que tienen una gran carga metafísica más allá de lo figurativo, y la relación con el cubismo también, que Domínguez obviamente había tenido contacto con él. Vemos el carácter geométrico en esta obra en cuanto a también la delineación en negro, y Domínguez a partir de aquí realizará también obras en las que volvemos a encontrar los aviones que ya estaban presentes en su primer autorretrato del 28 a través de la ventana. Aquí vemos cómo sale ya de las estancias angustiosas que veíamos anteriormente y se empiezan a reflejar esos espacios abiertos, esos cielos abiertos, donde encontramos los aviones. Esto es obra que realiza en París, pero también en su etapa en Checoslovaquia. En la segunda obra, que es la de allá, Aviones de 1945, a ver, quizás es imaginar demasiado, pero podríamos ver no solamente los tejados de una ciudad y los aviones que sobrevuelan esa ciudad, sino vemos de fondo, hay un paisaje negro, rocoso, casi lábico, que recuerda mucho a las Islas Canarias. Entonces quizás Domínguez ciertamente estaba muchísimo más imbuido de las influencias en la ciudad, pero hay algo que sigue recordando a esa naturaleza, a esa fuerza de la naturaleza vital que tiene Canarias. Y un poco dirán, yo he planteado esto como un acercamiento poner en relevancia el valor de Tacoronte en la obra de Domínguez, y parece que de momento más o menos se ha ido olvidando, pero la realidad es que, como recoge José Carlos Guerra en uno de sus libros, Tacoronte sigue muy presente en Domínguez, y en 1948, para el catálogo de una de sus exposiciones, redacta el siguiente texto. Vale, no puedo leer el texto, un momento, ahora sí que está a la luz del portátil. Redacta el siguiente texto. En efecto, en Tacoronte se escribe con café y la mirada de la mujer mata a los caimanes. En Tacoronte el rojo es negro de café y la línea canta como un canario. En Tacoronte, el aerostato, ni visto ni conocido, es una realidad. En Tacoronte, el agua es vertical y la lluvia horizontal. En Tacoronte, Domínguez tiene 2 dromedarios bomberos y un barco marítimo. La revolución. En Tacoronte, la mosca pica y se mata la hormiga con el zapato lagarto. Domínguez, como vemos en estas obras, había dejado un poco atrás el surrealismo, pero sin embargo en sus escritos sigue manteniendo el espíritu surrealista, que como dice Maud Westerdahl, era un surrealismo natural y espontáneo de Domínguez. Hacia 1950, antes de 1950, Domínguez realiza una serie de pinturas que derivan directamente de la época picasiana, en la que desarrolla una nueva técnica, digamos, que es lo que se conoce como el triple trazo, que es básicamente un dibujo tinta china mezclado con óleo. Como vemos aquí imágenes del atelier, del estudio de Domínguez, pintaba en el exterior, tenía una parte de terraza en el exterior. Y esto es muy llamativo porque en esta época Domínguez deja un poco atrás la parte surrealista, que ya más poética y mucho más de los sueños, de la imaginación, del subconsciente, y se centra en pintar lo que ve.
Y estas imágenes son llamativas en cuanto vemos estas obras del 50, que como vimos en la primera que puse, de 1928, Domínguez regresa a su atelier, regresa a pintar su taller. Y vemos aquí ya esta es la técnica de triple trazo y vemos completamente, o sea, está todo completamente, sigue la estela de Picasso. Y aquí vemos la ventana de fondo, que como se vio en la imagen anterior, es esa parte exterior. Domínguez ya tiene como una necesidad de salir hacia el exterior. Y veremos posteriormente obras como estas en las que parece, o sea, pasamos ya parece una obra figurativa completamente, que si no fuera de Domínguez y si quitáramos el caballete que está en el centro, podríamos decir hasta que se trata de unas vistas de una ciudad cualquiera, porque es bastante descriptiva y es bastante figurativa, es muy clara. Entonces, en estas obras continúa la representación de balcones, de ventanas, de tejados, que es directamente lo que él observa desde su estudio. Y en esta época, cuando Domínguez, fascinado por el paisaje urbano, continúa pintando lo que ve y, como vemos, deja a un lado la naturaleza para centrarse en estas vistas urbanas. Esta es una imagen de Domínguez en la que se ven los tejados de París, que vemos como podríamos llegar a encontrar hasta similitudes entre lo que se ve en la imagen y lo que vemos en su pintura con esa ventana abierta. Entonces, continuamos con otro atelier del 59 y como vimos en la primera imagen de Domínguez, había una verja en esa terraza. Aquí podríamos ver casi que es la ventana y la verja, y si el título no fue el atelier, estamos en las mismas. Sería una vista de una ciudad que va perdiendo ese carácter figurativo y va yendo hacia la abstracción, porque en esta parte de época final de Domínguez vuelve otra vez, o sea, va de lo figurativo a la abstracción, o sea, y va un poco hacia ese camino. Y bueno, llegados otra vez a este punto, me comentarán, vale, sí, los tejados de París muy bonito, pero ¿qué tiene esto que ver con Tacoronte? Bueno, ya nos vamos acercando. Fíjense en estas casas, porque Tacoronte posee una obra que es muy parecida a las que se ven aquí. Aquí continúa con esa fascinación por lo urbano y, como ven, mantiene la línea muy gruesa, los colores muy vivos, pero siguen siendo exteriores. Aquí otra vez encontramos exactamente lo mismo. Y bueno, ya vamos con la completa abstracción un poco a la que llega y que después desarrollarán artistas como Pollock ya hacia finales del siglo XX. Y vemos que siguen siendo ciudades, siguen siendo vistas urbanas. Entonces, bueno, llegamos finalmente a su etapa más hacia... Óscar Domínguez muere en 1957, entonces podríamos considerar que esto ya es como el final de su vida, en el que regresa a las técnicas que él había utilizado con anterioridad. Vemos aquí cómo vuelve a la decalcomanía, vemos cómo vuelve otra vez a usar esa decalcomanía negra que nos recuerda a los paisajes lábicos, a las cuevas, a la vegetación que había en los barrancos de Guayonje, en todo lo que es la fachada del templo, y en la parte de abajo, en un color azul, podríamos casi imaginar el mar batiendo. Esta obra, a pesar de ser un templo, bueno, de titularse El Templo, podríamos ver en el frontón del templo, con esa forma triangular, una representación del Teide. Entonces, de alguna manera, Domínguez está volviendo a su origen, a su isla, a su Canarias. Y ya con esto llegamos a su etapa en Llers, que Domínguez en 1950 conoce a la vizcondesa de Nualles, María Laura, que en el momento era una gran mecenas de la pintura surrealista. En el verano del 51, Domínguez trabaja para ella en el Chateau Bernard, creando una serie de esculturas de hierro forjado. Y hay que destacar que este chateau se sitúa en lo alto de una colina desde la que se ve todo el pueblo de Llers, que es lo que vemos aquí, que es un pueblo en la Costa Azul. Entonces, según los descubrimientos de Isidro Hernández, el cuadro que posee Tacoronte y que está depositado en Tea no sería más que una vista de Llers completamente deconstruida y con esos tintes picasianos que hemos visto anteriormente y esos colores vivos que hemos visto anteriormente. Entonces, Domínguez sigue en Tacoronte, Domínguez estuvo en Tacoronte, se fue de Tacoronte, pero siguió recordando Tacoronte, y ahora mismo el ayuntamiento posee esta obra que encaja perfectamente dentro de la obra y la historia de Domínguez y nos sitúa en un momento de su vida casi al final de su vida, en el que lo pasó en Llers en compañía de
de esta mujer y que tristemente terminó en 1957. Eso un poco. He intentado ser rápido.